Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy, amigos, tengo una noticia que, simplemente me dejó boquiabierto, y estoy seguro de que a ustedes también los va a sorprender. Prepárense porque vamos a hablar sobre un bombazo que explotó en el mundo, el 18 de septiembre de 2025. Ya sé, suena a futuro, pero créanme, la historia ya está escrita, y hoy les voy a desmenuzar todo lo que pasó. El título del vídeo lo dice todo, la impactante noticia de Halil y Esla sorprende a todos. Sí, hablamos de Halil y Esla. ¿Quiénes son? Bueno, si no los conocen, agárrense, porque esto va a ser una montaña rusa. Halil, para los que no lo sepan, era o es, según la perspectiva del tiempo, una figura pública muy conocida en Turquía. Digamos que era un actor de renombre con una base de fans enorme, y un historial interesante, por decirlo suavemente, en lo que respecta a sus relaciones. Era el galán por excelencia, el hombre perfecto en la pantalla, pero en la vida real, la historia era mucho más complicada. Sus romances, siempre cubiertos por la prensa, eran intensos y efímeros. Se rumoreaba que era posesivo y celoso, pero su encanto y carisma lo mantenían en el pedestal. Y Esla fue una cantante espectacular, con una voz que te erizaba la piel y que estaba en la cima de su carrera. Su música, una mezcla de pop, R&B y toques turcos tradicionales, conquistó a millones. Era la diva, la voz del momento, una mujer talentosa, fuerte e independiente. Su imagen pública era impecable, una combinación de elegancia y rebeldía que la convertía en un ícono. Su relación con Halil, que comenzó como un secreto, rápidamente se convirtió en un cuento de hadas moderno, o al menos eso era lo que aparentaba ser. Juntos, eran una de las parejas más mediáticas del momento, la envidia de muchos y la inspiración de otros. Sus apariciones públicas, sus entrevistas conjuntas, sus fotos en las redes sociales, todo parecía perfecto. Ahora bien, ¿por qué esta noticia fue tan impactante? Bueno, la sorpresa no solo radicaba en la noticia en sí, sino en todo lo que conllevó. El 18 de septiembre de 2025, los medios de comunicación, las redes sociales, todo, explotó. La noticia se propagó como la pólvora, Halil y Esla, después de años de relación, y justo cuando todo parecía viento en popa, anunciaban su separación. Pero no, amigos, no fue una separación cualquiera. No fue el típico comunicado de prensa diciendo, hemos decidido tomar caminos separados con respeto mutuo. No. Esto fue mucho más dramático, mucho más turbulento, mucho más explosivo. La noticia de la separación vino acompañada de una avalancha de información, de rumores, de acusaciones, de revelaciones que dejaron a todos atónitos. Para empezar, los detalles de la ruptura fueron violentos en el sentido emocional. Hubo acusaciones de infidelidad, de malos tratos, de manipulación, cosas que nadie esperaba escuchar sobre una pareja que públicamente proyectaba una imagen de felicidad y armonía. La prensa turca, que no se caracteriza por ser precisamente sutil, se lanzó a la yugular, publicando artículos sensacionalistas, fotos comprometedoras y testimonios de fuentes cercanas que pintaban un panorama desolador. Los paparazzi, siempre al acecho, se volvieron locos, persiguiendo a ambos por todas partes, capturando cada gesto, cada lágrima, cada encuentro. Las revistas del corazón llenaron sus portadas con titulares escandalosos: el infierno en el paraíso, Esla, víctima de un monstruo, Halil, el hombre que destruyó el amor. Y lo peor de todo, y lo que realmente impactó al público, fue la revelación de una serie de secretos que Halil y Esla habían guardado durante años. Secretos que salieron a la luz con la ruptura, y que cambiaron por completo la percepción que la gente tenía de ellos. Se habló de problemas con las adicciones, de comportamientos obsesivos, de un control absoluto que Halil ejercía sobre Esla. Se descubrieron, por decirlo así, trapos sucios, que pintaron un retrato muy diferente al que se mostraba en las revistas del corazón. Empecemos por las adicciones. Se rumoreaba que Halil tenía problemas con el alcohol y las pastillas. Este comportamiento supuestamente exacerbaba su ya de por sí carácter posesivo y celoso. Esla, por su parte, se vio atrapada en un ciclo de control y manipulación, intentando ayudarlo, ocultando sus problemas a la prensa, y sufriendo en silencio. La presión de mantener la imagen perfecta, la inestabilidad emocional de Halil, y su propia carrera exigente, la estaban consumiendo. Luego, el tema del control. Se decía que Halil era extremadamente celoso,
revisando constantemente el teléfono de Esla, controlando sus amistades, sus horarios e incluso la ropa que usaba. La aisló de su familia y amigos, convirtiéndose en el centro de su universo, pero también en su carcelero. Esla, inicialmente enamorada y deslumbrada, se vio atrapada en una relación tóxica donde su libertad y autonomía se vieron mermadas. La manipulación fue otra de las acusaciones fuertes. Se decía que Alil utilizaba la culpa y el chantaje emocional para controlar a Esla. La hacía sentir responsable de sus problemas, la culpaba por sus propios errores, y la amenazaba con destruir su reputación si lo dejaba. Esla, desesperada por mantener la relación, cedía a sus exigencias, perdiendo gradualmente su autoestima y su fuerza interior. La reacción del público fue intensa. Los fans que habían idealizado la relación, se sintieron traicionados. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de debates, de especulaciones. El hashtag #Alil si la separan, por supuesto, se convirtió en tendencia mundial en cuestión de horas. Miles de personas expresaban su decepción, su sorpresa, su indignación. Algunos defendían a Esla, acusando a Alil de ser el villano de la historia. Otros, por el contrario, defendían a Alil, argumentando que Esla también tenía su parte de culpa, o que la prensa estaba exagerando. Los foros de discusión se encendieron, los debates en la televisión eran feroces, y la opinión pública estaba dividida. Pero, ¿qué fue exactamente lo que detonó la bomba? Según las fuentes, la gota que colmó el vaso fue un incidente específico. Un incidente que involucró a una tercera persona, una conocida actriz, y una serie de mensajes comprometedores que salieron a la luz. Esta actriz, cuyo nombre era Nur, había trabajado con Alil en una película y aparentemente, habían mantenido una relación sentimental paralela a la de Esla. Los mensajes filtrados a la prensa revelaban detalles íntimos de su relación, y dejaban claro que Alil había estado engañando a Esla durante mucho tiempo. Fue la confirmación de que la fachada de la relación perfecta era solo eso, una fachada. La traición, sumada a años de maltrato psicológico, fue demasiado para Esla, quien finalmente tomó la decisión de romper. Pero no todo fue drama y escándalo. La ruptura también tuvo consecuencias positivas, especialmente para Esla. La separación le dio la oportunidad de liberarse, de tomar el control de su vida, de romper con la opresión a la que supuestamente había estado sometida. Poco a poco fue recuperando su independencia, su confianza, su voz. Comenzó a alejarse de las personas que no la apoyaban, a reconectar con su familia y amigos, y a buscar ayuda profesional para superar el trauma. Empezó a trabajar en nueva música, más personal y honesta que nunca. Sus canciones, ahora llenas de empoderamiento y resiliencia, resonaron con millones de personas que se sintieron identificadas con su historia. Colaboró con otros artistas, participando en proyectos solidarios y apoyando causas feministas. Su imagen, ahora despojada de la artificialidad, transmitía fuerza y autenticidad. Era una mujer nueva, renacida de las cenizas, decidida a vivir su vida plenamente. Por su parte, Alil, tras el escándalo, sufrió un fuerte golpe a su imagen. Su carrera profesional se vio afectada, y tuvo que enfrentarse a la crítica, al escarnio público. Perdió contratos, su reputación se vio empañada, y la gente dejó de verlo como el galán perfecto. El público, decepcionado y enfadado, lo rechazó. Sin embargo, también aprovechó la situación para reflexionar sobre sus errores, para buscar ayuda profesional, para tratar de redimirse ante el público. Ingresó a rehabilitación para tratar sus adicciones y comenzó un largo proceso de terapia para entender y modificar sus patrones de comportamiento. Se alejó de la vida pública, dedicándose a su crecimiento personal y a reparar el daño causado. Hoy en día, muchos años después de aquel 18 de septiembre de 2025, la historia de Alil y Esla sigue dando de qué hablar. Es un claro ejemplo de cómo la vida privada de las celebridades puede ser tan compleja, tan llena de claroscuros, y de cómo la imagen que proyectan al mundo puede estar muy lejos de la realidad. Es una lección sobre la importancia de la transparencia, de la autenticidad, y de no dejarse llevar por las apariencias. Esla actualmente es una de las artistas más respetadas y queridas de Turquía. Su música sigue siendo exitosa y su voz sigue conmoviendo a millones. Ha encontrado el amor de nuevo con una persona que la respeta y la valora por lo que es. Su historia es un testimonio de resiliencia y empoderamiento femenino. Alil, por su parte, ha logrado con mucho esfuerzo recuperar parte de su credibilidad.
Ha protagonizado algunas películas independientes, donde ha demostrado su talento como actor. Aunque su imagen pública nunca volvió a ser la misma, ha logrado ser aceptado por un sector del público que valora su sinceridad y su esfuerzo por cambiar. Su historia es una advertencia sobre los peligros de la fama y la importancia de la salud mental. Es una historia llena de drama, de traiciones, de secretos y, sobre todo, de las consecuencias de la fama y de las relaciones tóxicas. Y ahora, lo más importante antes de que sigas viernes. Do este vídeo, no olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, y así estarás al tanto de todas las historias interesantes que te traigo. En resumen, la historia de Halil y Esla fue un terremoto mediático que sacudió a Turquía y al mundo. Fue una ruptura escandalosa, llena de acusaciones, revelaciones impactantes y consecuencias devastadoras para ambos protagonistas. La separación expuso una serie de secretos que cambiaron por completo la percepción que el público tenía de ellos y nos dejó una lección importante sobre la importancia de la transparencia y la autenticidad en las relaciones. Nos demostró que a veces el amor, la fama y el poder pueden ser una combinación peligrosa. Espero que este vídeo les haya gustado. Me encantaría saber qué piensan sobre la historia de Halil y Esla. Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué les parece mi contenido. ¿Creen que Halil se redimió? ¿Qué opinan de la fortaleza de Esla? ¿Creen que la fama justifica el comportamiento de Halil? Déjenmelo saber. Y por último pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse más historias como esta. Nos vemos en el próximo vídeo, y hasta la próxima. ¡Chao!